Muchas gracias, Gabriel. Le pasamos ahora la palabra a Sabino Vaca Narvaja, politólogo, docente, investigador, ex embajador de Argentina en la República Popular China. Un aplauso para Sabino. Muchas gracias por estar acá. Yo le quiero... Gracias, Lucía. Gracias, Daniel, por convocarme a este hermoso debate. Rolo, Juan Pablo. Y yo quiero brindar un aplauso a todos los militantes, a todos los compañeros que están acá con un auditorio lleno, escuchando para mí un debate central que es el análisis internacional. Muchas gracias. Y quiero agregar, también agradecerle a Lucía, que es delegada de nuestro servicio exterior de ATE. También un aplauso para Lucía. Porque yo quiero reivindicar, más allá de esto que leyó, el antecedente militante, ¿no? Yo creo que es muy importante, ahora vamos a hablar, para reforzar un poco la parte de China, porque creo que la caracterización que hizo Gabriel fue excelente, la reflexión de nuestra política exterior y de los militantes reflexionando la política exterior, pero también haciéndose cargo de la política exterior, ¿no? Entonces, así que yo primero celebro que estemos discutiendo. Para mí, caracterizar el orden internacional para Argentina, para nuestra región, es fundamental. Como decía Gabriel, si no tenés bien caracterizado el escenario internacional, la vas a pifiar. Y por supuesto, si no tenés un proyecto nacional y que ahora tiene que ser regional, también la vas a pifiar. Pero primero tenés que tener caracterizado el plano internacional. Y acá yo voy a hablar centralmente de la relación con China, porque fue mi experiencia, pero también quiero hacer una reflexión con un espíritu autocrítico, rasparnos un poquito, no para doler, sino para reflexionar, porque yo la verdad, compañeros, yo creo que es muy fácil criticar la política exterior de Milei, ¿no? Este esquema de subordinación total, bueno, ha caracterizado muy bien el escenario de Gabriel, con ningún resultado, ¿no? Milei se subordina a niveles obscenos como nunca pasó en la historia de la política exterior argentina, cediendo las discusiones en Naciones Unidas, comprando aviones usados a un miembro de la OTAN, proponiendo un TLC, fíjense este disparate, con Estados Unidos, con un país que somos absolutamente competitivos, pero además una subordinación que no le ha traído ningún beneficio. O sea, lo primero que hace Trump es ponerle un arancel al aluminio y al acero, dejándolo, obviamente está pensando en China, pero lo deja en descubierto a Milei, con lo cual, como siempre digo, cuando vos te subordinás a un Estado hegemónico, lo que recibís es más palos, y es lo que está recibiendo Milei, pero acá viene la reflexión nuestra. Yo creo que me parece importante debatir en estos ámbitos de militancia la necesidad de reformular nuestro servicio exterior, porque si no lo que pasa, compañeros, es que cuando somos gobierno no reformulamos en profundidad las instituciones y terminamos creando actores como Milei. Yo creo que, hay que decirlo, somos en parte responsables, me hago cargo, pero creo que lo problematizo en términos de reflexión, porque si nosotros asumimos las responsabilidades políticas y no transformamos nuestro servicio exterior, terminamos produciendo este tipo de fenómenos. Yo creo, como decía Gabriel en esta caracterización, me parece muy adecuada, que el activo que tiene países, como están pasando los países de Asia, los emergentes que están ocupando un rol en este nuevo escenario mundial, que lo caracterizaba muy bien con el esquema de los BRICS, yo diría ahora los BRICS ampliados, porque además de estos países se han sumado países de Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, se ha sumado Egipto, se ha sumado Etiopía, o sea, se le ha dado un esquema, una potencia a los países emergentes y con una discusión realmente interesante, porque están discutiendo, para mí, uno de las claves vinculadas a este tema financiero es el tema de las monedas, del uso de las monedas de los países emergentes. Y ahí quiero retomar esta cuestión del espíritu crítico, que me parece que, para arrancar la discusión, la Cancillería argentina está pensada para un mundo que no existe más. Lo hablamos un poco con Lucía, y me pasó a mí con la experiencia, el ejercicio de representar a mi país en la República Popular China. Vos tenías, Argentina tiene hasta ahora 30 embajadas en Europa. Acuérdense lo que decíamos, esto de pensar que el 10% del mundo es el centro del mundo. Bueno, 30 embajadas en Europa. Tenemos solo 15 embajadas, o sea, la mitad en Asia, que es donde está nuestra complementariedad. Miren lo que estamos hablando de este esquema de los BRICS.
Además de esa subrepresentación, por ejemplo, en China, Argentina tiene solo 4 consulados. Estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, donde China tiene provincias con escala a veces de 3 o 4 países de Latinoamérica, ¿no? Yo les quiero contar que hace rato vengo estudiando el proceso chino y la verdad que cuando me tocó ir a China y a vivir ahí 4 años, me di cuenta que sabía muy poco, porque las provincias chinas son tan grandes que son un universo en sí mismo. O sea, vas a una provincia como Guangdong, tiene 120 millones de habitantes, 4 PBI de Argentina, o sea, la escala de las provincias chinas son enormes, tienen 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios especiales que tienen cada uno más de 20 millones de habitantes y 2 sistemas especiales que son Hong Kong y Macao, que es lo que se llama un país dos sistemas. Bueno, después vamos a hablar también del esquema de Taiwán y el reclamo de integridad territorial. Pero digo, la gran complejidad que tiene China amerita que nosotros tengamos una representación más adecuada con respecto a los consulados. Para poner un ejemplo, que está bien, en Brasil tenemos 10 consulados, en Estados Unidos tenemos 7, en China tenemos 4. Nosotros promovimos la apertura de uno más en un centro muy importante que es el centro del oeste, la ciudad de Chengdu, pero de nuevo, fíjense, y acá de nuevo la reflexión crítica, porque ya venimos con varios gobiernos peronistas y no tocamos en profundidad una reforma del servicio exterior adecuado a las necesidades del desarrollo de Argentina. ¿Por qué? Porque seguimos mirando con el prisma eurocentrista la política exterior de Argentina. Y repito, o sea, la Cancillería argentina está diseñada por un mundo que no existe más hace rato. Y para hablar porque creo que ahí Gabriel tocó un punto muy claro con respecto a este gran desarrollo tecnológico que tiene China, y me gustaría también profundizar con respecto a eso. El gran desarrollo del esquema tecnológico de China no es producto ni siquiera de la coyuntura actual, ni como decía una de nuestras líderes, no es producto de la magia, sino es producto de políticas de Estado estratégicas que viene implementando China desde la creación de la República Popular China, porque también hay un sesgo cuando uno estudia todo el proceso de China de plantear un esquema de especie de capitalismo con este esquema de Deng Xiaoping, y acá vamos a profundizar. Hay 3 líderes muy importantes en China, el primero Mao, por supuesto, que crea la República Popular China con el Partido Comunista en 1949, en el 78 Deng Xiaoping, que implementa esta apertura y reforma, y el tercer líder más importante es Xi Jinping, que está implementando un tipo de modernización para reducir las grandes asimetrías que generó este gran proceso de desarrollo, sobre todo en la etapa de apertura y reforma. Entonces, estos 3 líderes de China, yo siempre planteo que hay que mirarlo como un esquema de continuidad, no de ruptura, porque el elemento central es que siempre en China estuvo la política por encima del esquema económico y por encima de las corporaciones. Y parte de este proceso que estamos viendo en el mundo, yo coincido con Gabriel, en este declive de la hegemonía, sobre todo Occidente y particularmente en la etapa de Estados Unidos, tiene que ver con cada vez más las corporaciones están por encima de los actores estatales. Y esto se refleja con este segundo mandato de Trump, porque ya directamente actores como Elon Musk o los llamados tecnócratas están directamente al poder controlando el Estado para beneficio de sí mismo, ¿no? Y este tema también lo vamos a tocar. Con esta paradoja que aparece este sistema de trabajo de políticas de largo plazo que ha implementado China de promoción del sector científico-técnico que arma y cataliza empresas como DeepSeek, pero vamos a hablar de un montón de sectores más, que terminan siendo mucho más eficientes que OpenAI, que ChatGPT, que como dijo Gabriel, gastaron 1.000 millones, y acá estamos viviendo una especie de burbuja tecnológica, sobre todo en este esquema de Estados Unidos, parecido a lo que pasó con el Lehman Brothers con la crisis del sector inmobiliario, porque estamos hablando de un capital financiero que hace un esquema de producción obscena por sí mismo, por la especulación financiera, y genera estas grandes burbujas de actores que ya están trabajando, te diría que en contra de la humanidad, y estamos viendo lo que hace actores como Elon Musk con plataformas como X o como Facebook, que terminan influyendo hasta en las decisiones políticas de muchos estados, y acá tenemos que hablar también de la crisis del sistema democrático cuando aparecen estos actores con más poder que varios estados, pero también con un elemento de influencia ya comprobado, pues aparte casi el 90% de lo que produce esta plataforma son información falsa o no comprobada, y que terminan generando realidades de una manera impactante. Por eso, así como digo que hay que repensar el esquema de las instituciones, sobre todo el Servicio Exterior de Argentina, tenemos que repensar también el esquema de las instituciones democráticas
cómo reforzarlos y trabajar sobre un control muy fuerte del esquema de esta influencia que tienen los sectores de comunicación y sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Y acá otra gran diferencia con actores como China, con respecto al esquema tecnológico. Acuérdense cuando quiere entrar Google a China y Occidente, como dice Gabriel, 10% del mundo dice, qué horror que China esté bloqueando el acceso a Google al mercado chino. Y en realidad lo que hizo China fue decirle, abrime los códigos, ¿no? Este proceso que hizo también China con el sistema productivo cuando se instalaban las empresas, la industria manufacturera que venía a buscar mano de obra barata en Asia, pero China le decía, está bien, yo tengo mano de obra barata, pero vos tenés que ahora asociarte a empresas chinas y transferirme tecnología. 40 años después aparece, yo digo, porque Gabriel nombró a BYD, pero hay 300 compañías de automotrices en China, 300, que ahora se están, la mayoría, no solo BYD, aparece, no sé, Xiaomi, que hacía componentes tecnológicos y celulares, teniendo su propia marca de autos más barata que Tesla. Fíjense lo que está pasando con la industria automotriz. El 33% de la industria automotriz hoy la produce China. O sea, China produce más autos que Estados Unidos, que toda Europa, que Japón y que Corea del Sur. Fíjense, y esto en un lapso muy corto de 40 años, cuando Gabriel hacía referencia a esta burla que le hace Elon Musk en un reportaje que le hace, también hay que decirlo, Elon Musk tiene una de las principales fábricas de Tesla en Shanghai porque tenía un montón de beneficios impositivos, pero claro, China le pidió transferencia de tecnología, unos años después aparece una empresa como BYD rompiendo el esquema de la electromovilidad con autos mucho más baratos y entonces Elon Musk le pide a la administración Biden el 100% de aranceles a los autos eléctricos, ¿no? De nuevo, esta idea del libre mercado para Estados Unidos, mientras no me afecte los intereses, vive el libre mercado, cuando empieza a afectar mis intereses, volvemos a ser nacionalistas, ¿no? Esto de elijo América para los americanos, yo diría América para los norteamericanos, ¿no? Sería esto que muchos hablan de la nueva doctrina, haciendo juego de palabras con Donald, de Don Roe, vinculado a esta doctrina de Monroe de América para los americanos. Entonces, este declive de Estados Unidos que se refleja muchísimo en lo tecnológico, y acá yo creo que hay que analizar la primera etapa, el primer gobierno de Trump, porque está repitiendo las mismas herramientas, ¿no? Trump empieza con un esquema que se dio a llamar una guerra comercial por la implementación de aranceles, que se reforzó mucho con el bloqueo de tecnología, y el efecto que produjo fue el contrario. Con respecto a los aranceles, Trump termina su primer mandato con un descalabro, con la toma del Capitolio y ganando la presidencia Biden, y termina la película en esta reasunción de Trump con un déficit gigante comercial entre Estados Unidos y China, un déficit histórico. O sea, el esquema arancelario y la famosa guerra comercial no le sirvió absolutamente de nada, y el esquema de bloqueo tecnológico le jugó absolutamente en contra, porque China, que hace ya 5 años no gasta tanto como Estados Unidos en el sistema de inversión y desarrollo, es el país que más patentes tecnológicas presenta en el mundo. Entonces volvemos acá a DeepSeek, como decía, una plataforma muy chica comparada con las plataformas estas que hablamos de OpenAI y de ChatGPT, pero también muy chica con respecto a las propias plataformas que se fueron desarrollando cuando China decide bloquear el ingreso de Google y empieza a generar sus propios ecosistemas de plataformas como Tencent, como Alibaba, y créanme que DeepSeek es la punta de un iceberg. Esta inteligencia artificial generativa es la punta de un iceberg, porque como bien dijo Gabriel, haciendo digamos, analogía con respecto al esquema fordista, lo que está viviendo ahora China no es solo el esquema de inteligencia artificial generativa, está implementando en su proceso industrial todo el esquema de la inteligencia artificial y este gran desarrollo que hizo de las telecomunicaciones, el 5G, pero ahora yo creo que China se ha enfocado en planes de innovación tecnológica, para empezar el programa Antorcha en 1988, el programa del hecho en China al creado en China, 2025, y el programa Innovación 2030. Fíjense, programas 20, 30, 50 años de proyección, ya llevan por 14 planes quinquenales implementados y desarrollados. Fíjense que Argentina tuvo una gran época de planes quinquenales, nosotros logramos implementar 2 planes quinquenales que todavía grande parte de este sector siderúrgico, automotriz, de energía nuclear, tiene su cimiento en estos 2 planes quinquenales. Imagínense, China, 14 planes quinquenales desarrollados y
y fíjense cómo está China ahora. O sea, claramente el desarrollo de países como los nuestros tiene que ver con la planificación, con el control estatal. Y de nuevo, China lo que hace cuando desarrolla estas plataformas tecnológicas, que si bien aparecen, le da una dinámica de empresas privadas, tiene un muy fuerte control estatal a través de administración de estas SASAC, que son entes gubernamentales que se crean en el 2003, para monitorear el desarrollo de estas plataformas y orientar a objetivos tecnológicos muy concretos. Fíjense, agarran 6 vectores tecnológicos y dicen, bueno, acá el control del Estado va a ser muy fuerte, en términos de inteligencia artificial, en términos de telecomunicaciones, en términos de electromovilidad, en términos de energía de nuclear y en términos de infraestructura crítica. Entonces, China no deja al azar estos elementos y cuando, datos estadísticos, cuando China asume la República, crea la República Popular China, el 90% de la población era campesina y había un esquema formativo muy precario y China inicia un proceso primero de enviar muchísimos estudiantes a estudiarse en las universidades más prestigiosas del mundo, muchas de Estados Unidos, muchas de Europa, las principales, y empieza a hacer un programa de recuperación de esos cerebros, de ese capital, y este es el programa Antorcha, que también empieza a buscar cómo este esquema de erradicación de empresas, porque de mano de obra barata en ese momento, se le va buscando valor agregado en las llamadas cadenas globales de valor. Y en un lapso de tiempo muy corto, logra repatriar en 10 años el 80% de los estudiantes que iban a estudiar afuera se relocalizan en China. Y después pasa a una segunda etapa. Dice, bueno, vamos a fomentar el sistema universitario y elige 50 universidades distribuidas geográficamente y dice, vamos a llevarlas a los primeros estándares mundiales. Y empieza un plan que acá ya entra el programa Made in China 2025, que que le dije que el eslogan era, vamos a ir en el 2025 del hecho en China, factoría, al creado en China, ¿no? Diseños, estándares, y bueno, lo logran. En este plazo, que se culmina ahora en el 2025, logran que la mayoría de las universidades de estas 50 cumplan o estén dentro de las mejores universidades del mundo. De nuevo, con estándares que aún la siguen ocupando organizaciones de Occidente, porque el que grafica ahora cuáles son las mejores universidades son consultoras vinculadas al sistema de Occidente. Entonces, pasa un elemento muy gracioso que universidades como Tsinghua o como Pekín, que son las que más papers tecnológicos presentan hoy en el mundo, tienen el lugar número 17 y presentan más papers tecnológicos que universidades como el MIT o como Stanford. Entonces estamos hablando que todavía hay estándares que arman este esquema de clasificación con una mirada absolutamente occidental. Pero China logra este avance con la... ¿Y por qué hablo de este esquema de universidad? Porque si uno ve esta nueva generación de los que crean esta empresa DeepSeek, el dueño, el CEO de DeepSeek, que nace en esta provincia de Guangdong, tiene 39 años y es una generación de chinos que ya son formados en universidades chinas. Fíjense este proceso. Primero los mandamos a estudiar, vienen los cerebros a China, hacemos un esquema de repatriación, luego reforzamos nuestro sistema universitario, le enfocamos, otra cosa interesante, China produce por año 1.500.000 ingenieros, porque ha enfocado la estrategia de formación de las universidades en función de las estrategias nacionales de este esquema administrativo que se ha enfocado en estos vectores tecnológicos. O sea, dice, vamos a abrazar las herramientas de mercado, sí, pero con control del Estado. Y nunca te va a pasar lo que está pasando en Occidente, donde estamos en un nivel de descontrol del sistema tecnológico, donde aparece lo más influyendo en elecciones en Alemania, en Inglaterra, en Francia, con denuncias, porque aparecen las influencias de Cambridge Analytica con Facebook, o sea, todo el esquema del dispositivo tecnológico para cambiar el sentido de las sociedades en el mundo. Entonces, este control de las tecnológicas es clave para lo que se llama la autonomía y la soberanía digital que implementa China y que le genera un activo enorme y que ha logrado estándares de controles por encima de todo lo que es Europa, por encima de lo que es Estados Unidos, y se ve a las claras donde la política, de nuevo, está por encima de las corporaciones y le genera estos activos donde ya tenés, no solo DeepSeek, por acá vamos a estar viendo un montón de plataformas y, como decía, vinculadas a los procesos industriales. Yo tenía discusiones con muchas de las tecnológicas allí en China, como ZTE o como Huawei, donde ellos me decían, mira, nosotros ya estamos por encima de la tecnología 5G, estamos desarrollando el 6G, el 7G, pero nuestra discusión ya no es de fierros tecnológicos, nuestra discusión ya es filosófica,
porque estamos discutiendo hasta dónde le cedemos la información del manejo de los datos a la inteligencia artificial. Estamos en un nivel ya clase de discusión de ciencia ficción y donde están implementando este proceso, cuando uno ve este gran despertar de la industria automotriz, acuérdense que China pasa por un proceso similar al que pasó Japón, de lo que se llamaba la copia de los modelos en ese momento de la industria automotriz más pujante que era Alemania, y ahora en la última de las ferias automotrices más grandes del mundo estaban todas las empresas europeas de Estados Unidos fijándose en los nuevos diseños que había implementado sobre todo en los autos eléctricos China. Acuérdense de este porcentaje del 33%, el 40% ya son autos eléctricos y están liderando ese segmento, y se empiezan a preguntar cómo es este gran avance tecnológico en el diseño chino. Bueno, tiene que ver con que ya están implementando la inteligencia artificial como un actor más en el diseño, y no solo en el diseño, sino en la toma de las decisiones de los procesos industriales. Entonces, de nuevo, el Estado que no se ponga a trabajar o a problematizar sobre estos aspectos va a perder un terreno enorme, y fíjense un dato no menor, en esta nueva cumbre de los BRICS que se va a desarrollar en Brasil, fíjense qué importante, uno de los temas centrales de discusión es el esquema de la inteligencia artificial, y ahí también hay un desarrollo muy importante que hay que prestarle atención como país. Y vuelvo al esquema de Argentina. La verdad que yo estoy totalmente de acuerdo de este declive, pero también en la relación con China, como toda relación asimétrica, también corremos riesgos. Porque la verdad que hay que decirlo, en el esquema este que propone Milei, fíjense el desastre, está promoviendo una relación con China de apertura absoluta en términos económicos. Y esto lo único que va a producir es un desastre industrial para Argentina, porque si vos no tenés una relación con el Estado hoy manufacturero más importante del mundo, vas a tener un esquema muy complicado. Y la ventaja que tenemos de este nuevo hegemón que es China es que, como decía Gabriel también, no tiene pretensiones, primero, hegemónicas, te hace transferencia de tecnología, está construyendo un mundo multipolar, fue uno de los actores claves para incluir en la cumbre de Johannesburgo en el 2023 a Argentina dentro de los BRICS, con esta gran frustración de que el gobierno de Milei nos sacó en este lugar estratégico. Y fíjense que está discutiendo también el elemento del trabajo de comerciar en una moneda que no es el dólar para... yo creo que es, si querés, la batalla más importante que viene, que tiene que ver con la hegemonía del dólar, porque también es una relación colonial dentro del esquema militario, porque estamos pagando una especie, el mundo está pagando una especie de señoriaje para un Estado que ya está vinculado a un esquema absolutamente financiero y que ha perdido un poco la carrera de la industrialización. Y yo creo que un poco lo que refleja Trump es eso, ¿no? Querer retomar, desacoplarse, como decía Gabriel, volver al espacio regional, porque se dio cuenta que el esquema militar, además de un gasto enorme, ha sido absolutamente frustrante. Entonces acá estamos asistiendo a un mundo que ha cambiado, que está en transición, que no va a ser un cambio, digamos, de un proceso rápido, pero estamos claramente en un esquema de declive, y Argentina tiene una oportunidad histórica, realmente histórica, porque es un actor emergente, que emerge en conjunto con los BRICS, que retoma el espíritu de la comunidad de los países no alineados, de la cumbre de Baú, que retoma el espíritu del tercer mundo, que retoma el espíritu del sur global, y por eso yo creo que es muy interesante que en estos ámbitos de militancia caractericemos, demos esta discusión, pero también seamos muy críticos de los procesos en los cuales tuvimos el poder con respecto a las reformas en profundidad del servicio exterior. Y yo puedo estar hablando 3 horas, pero también me gustaría dar lugar al intercambio, porque me parece lo más rico es que acá estamos todos militantes y empecemos a dar lugar a algunas preguntas, pero yo también quiero problematizar en función de la charla y el mundo del futuro algunos sectores estratégicos de Argentina que podría trabajar fuertemente con este mundo emergente. Uno de ellos, por supuesto, es el esquema del rubro de energía, vinculado al sector productivo de energía, no solo a la exportación de shale gas, hidrocarburos, sino a que vos tenés hoy el gas, podrías fabricar fertilizantes, como esta planta que se trabajó con China, el Tierra del Fuego, que se vendió como un esquema de puerto chino, pero básicamente era para producir fertilizantes. Fíjese, Argentina hoy está en una situación que importa fertilizantes. Vos podrías estar cubriendo no solo el mercado interno, sino también pasando a exportar en un mundo donde está en crisis por este sector. El sector minero, que también es algo que nos tiene que interpelar, porque si uno ve, Argentina tiene con China un déficit estructural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros exportamos un montón, tenemos un volumen de exportación enorme,
pero como tenemos un esquema primarizado, exportamos centralmente alimentos para los animales de granja y carne vacuna. E importamos productos manufacturados y productos tecnológicos y productos también para la manufactura automotriz. Entonces, esto genera una brecha y un déficit comercial muy grande, alrededor de los 9.000 millones de dólares, ya por hace 16 años. Pero si vos estudias países vecinos de la región, como Chile, como Brasil, incluso como Perú, tienen superávit con China. ¿Por qué? Se debe centralmente a la exportación de minerales. Y pongo algún ejemplo. Brasil, en todo su volumen comercial con China, que es su primer socio comercial, el 40% de lo que exporta es mineral. Perú, el 89% de lo que exporta con China es mineral. Chile, el 83% de lo que exporta es mineral. ¿Saben cuánto exporta el volumen de lo que representa la exportación en Argentina de mineral? 4%. Entonces, fíjense, Argentina tiene el doble de litio que Chile, tiene la misma cantidad de cobre y exportamos el 4%. Y además tenemos la oportunidad de que estos dos metales, litio y cobre, están muy vinculados a la nueva transición que tiene que ver con la electromovilidad, porque el cobre, los autos eléctricos usan de 6 a 7 veces más cables de cobre que la autocombustión, y el litio tiene que ver con el esquema de las baterías. Entonces, son dos elementos considerados estratégicos en la electromovilidad. Argentina tiene un componente también de valor agregado, que es que tiene una industria automotriz enorme que podría ser una reconversión a la industria de la electromovilidad muy importante. Entonces, con estos dos metales, haciendo una asociación inteligente con estas empresas automotrices chinas, haciendo lo mismo que hicieron los chinos, decirle, bueno, asociate con el sector automotriz argentino y transferirnos tecnología para posicionar a Argentina como un hub en el Mercosur vinculado a la electromovilidad, porque tenemos estos dos minerales y queremos sumarle valor agregado que no sea solo un esquema extractivista. Y fíjense lo que está pasando con Milei en este esquema que yo digo, la subordinación que no nos lleva a nada. Milei genera un sistema como el RIGI, absolutamente extractivista, con 30 años de gracia para discutir en tribunales foráneos, y no viene ninguna inversión. Nosotros, que teníamos nuestras complejidades económicas, trajimos 5 empresas chinas que las invitábamos y lo lográbamos a firmar con YPF-TEC, a decirles, porque la mayoría de las empresas que venían a extraer litio también tenían producción automotriz o producción de baterías, y estábamos en un proceso de erradicar plantas. Ponele que todavía no nos alcanza a hacer baterías, pero sí para hacer celdas, para meter un componente en la cadena global de valor del mundo y vincularlos a nuestra industria automotriz. Imagínense el activo, como les dije, el mineral, rápidamente podría ordenar ese déficit que tiene Argentina, porque les puse el ejemplo de Brasil, de Chile y de Perú. Y además de eso, Argentina tiene un campo como la economía del conocimiento, bueno, ni hablar la agroindustria, que ahí tenemos un desarrollo de biotecnología donde también China le está poniendo un eje muy fuerte. Acuérdense este evento biotecnológico de la empresa Bioceder, que acá se vivió como un hecho privado, pero que tuvo una impronta del CONICET, porque la que desarrolla esta semilla que podía desarrollarse con estrés hídrico fue nuestro CONICET y una compañera del CONICET asociada con el sector privado. Fíjense la capacidad científico-técnica que tiene Argentina. Y en este intercambio que hicimos con China, acuérdense que el sistema también de la energía nuclear de Argentina, que tiene activos gracias al peronismo enorme, donde Argentina no solo puede recibir transferencia de tecnología de China, sino que Argentina en nuestros gobiernos empezó a exportar componentes nucleares con empresas como Conuar. Empezó un proceso también de transferencia de tecnología con respecto al INVAP, porque China, si bien ha crecido en muchos rubros, está en este trabajo de autonomía y de soberanía tecnológica, y aún, por ejemplo, hoy necesita importar el 90% de los radioisótopos medicinales. El reactor OPAL genera radioisótopos medicinales. Iniciamos un convenio con China, y China, una provincia, ya iba a comprar 2 de estos reactores OPALes. Imagínense el impacto que tiene esto para Argentina, porque el plan de China implica por lo menos radicar en cada una de las provincias chinas 2 de estos reactores para ganar soberanía tecnológica. Entonces, fíjense la importancia del esquema nuclear, de la economía del conocimiento, de empresas estatales como INVAP. Gabriel dijo esta privatización de IMSA, pero también están privatizando el Belgrano Carga. Fíjense este disparate. Dentro de las 10 obras de financiamiento que estábamos consiguiendo barato con China en estos créditos concesionales, porque hay que decirlo también, la famosa plan de infraestructura de la Franja y la Ruta, que ya lleva más de 140 países inscriptos, tiene un esquema de planificar e invertir en infraestructura, y esto, si lo ves de nuevo de manera inteligente, te impacta en el desarrollo argentino. Belgrano Cargas, nuestra cuarta central nuclear en la Tucha 3, todo el esquema del trabajo con AMBA, que era
el esquema de redes eléctricas. Fíjense, cuando Argentina entra en una fase de desarrollo, satura todo el sistema energético. Entonces acá estamos hablando de generación, nuestras represas del Tur. Bueno, toda obra que ha parado este gobierno y que ahora, paradójicamente, viene esta reconfiguración o este pragmatismo de Milei que dice, bueno, ahora China no era tan malo, es nuestro amigo. Yo creo que básicamente esto tiene que ver con su amigo Elon Musk, porque, como dije anteriormente, además que estados como Estados Unidos están cooptados por cooperaciones, estas corporaciones también tienen fuertes intereses en China, por esta concesión que le ha dado China, y porque hoy China, además de este gran desarrollo y esta gran prosperidad que ha generado el pueblo china, hoy ya China tiene 400 millones de sectores medios altos, el doble que Estados Unidos. Entonces imagínense, Tesla, donde más vende autos, es en China. Lo mismo con la mayoría de las empresas norteamericanas. Por eso este plan que empieza Trump, de bloqueo de tecnología y de arancel, en su primer gobierno fracasa rotundamente, y yo creo que en este segundo gobierno va a fracasar también. Y donde Argentina y nuestra región corre el riesgo, en este esquema geopolítico, de mucha incidencia. Porque si bien es verdad que los gobiernos demócratas han desarrollado y exportado conflictos en este esquema de reconfiguración del mundo, porque no es solo de la administración Trump, yo coincido que Estados Unidos, que deja de ser el estado de manufacturas que más vende en el mundo, dice, bueno, la globalización dejó de serme útil, ¿no? Y cuando le deja de ser útil, vuelve al esquema nacionalismo con una lógica industrial, pero no nos tenemos que equivocar, es una lógica industrial que pone el eje en Norteamérica, en las empresas norteamericanas. Para afuera ellos quieren seguir la lógica liberal, como bien lo profesa Elon Musk. Entonces, yo creo que este giro de Milei tiene que ver con que Elon Musk le dice, che, no te pelees con China, que puede ser uno de los actores que te genere inversión, y además Milei tiene una deuda muy grande, porque recuérdense este swap que tiene Argentina de monedas, fíjense lo que está pasando con el Banco Central, porque Trump hace un ajuste, Milei, que fallido, ¿no? Milei-Trump. Milei hace un ajuste brutal y nos lleva al peor de los mundos. No crecen las reservas, no crecen nuestras exportaciones. O sea, ha hecho un industricidio, ha licuado los salarios de nuestros jubilados, de nuestros sectores, de los sectores públicos, pero también del sector privado, con un ajuste bestial, y no nos ha llevado a ningún lugar. Hoy tenemos las reservas con un problema enorme y tenemos las exportaciones que no crecen. Y créanme que Argentina, si caracteriza bien el esquema internacional, si nos enfocamos un plan de desarrollo con estos vectores que tracé a grandes trazos, dije minería, energía, agroalimentos, economía del conocimiento, le incorporaría el esquema del turismo, todos vinculados a sectores de valor agregado, podríamos estar duplicando nuestras exportaciones y generando un ingreso de inversiones enorme. Entonces, acá lo que estamos viendo con Milei es el nuevo fracaso de este esquema liberal, con una complejidad, porque es un liberalismo anarquista, o sea, que va a destruir al Estado y que está armando un esquema realmente complejo. Pero de nuevo, volviendo al esquema de reflexión, yo creo que tenemos nosotros la posta, creo que hay que pensar en el esquema de la militancia, las estrategias de desarrollo nacionales caracterizando este esquema internacional. Y por último, antes de darle lugar a la interacción, yo quiero hacer una pequeña propaganda. Quiero recomendar el libro de Gabriel, Chinan, Desorden Mundial, ¿no? Entre comillas, desorden, en este esquema de orden. Y además contarles, realmente recomendable, contarles que Gabriel ahora nos está acompañando. Ahora yo estoy, después de este gran honor que fue representar a mi país en este país de China, que es China, acá promovimos la primer maestría en la Universidad de José C. Paz, de vinculación con China, y quiero comunicarles también que lo tenemos a Gabriel como docente, así que me da un gran orgullo tenerlo, pero contarle que también está abierta la inscripción para anotarse en esta maestría, que cierra el 28 de febrero, así que los invito a incorporarse. También tenemos en la Universidad de Lanús un posgrado, estamos haciendo un trabajo de divulgación en el sistema universitario, recorriendo las provincias, porque yo creo que también es un tema que hay que discutir. El peronismo, nuestro movimiento, ha perdido mucho la lógica federal y ha perdido mucho la lógica productiva. Entonces nosotros tenemos que volver a las bases de nuestro movimiento de productivismo, de nuestro esquema federal.
Entonces yo invito a todos los compañeros, y es un trabajo que también estoy proponiendo con el Consejo Federal de Inversiones y con el esquema académico, de dar esta discusión fuerte, de problematizar el escenario internacional, pero sobre todo problematizar nuestros ejes de desarrollo y volver a tener un esquema como el esquema no solo de la comunidad organizada, sino el sector empresarial, en este esquema de la CGE, y pensar el desarrollo en función también del desarrollo argentino. Y la última reflexión. Estos 4 años que viví en China, lo que yo vi es que la adhesión que tiene el pueblo chino por el sistema político chino no es tanto ideológico, sino más bien es de resultados. O sea, el pueblo chino tiene cada día prosperidad. Digo, fíjense, cuando se crea la República Popular China, la expectativa era de 35 años. Hoy es de 78, mayor expectativa de vida que Estados Unidos. Tienen este esquema de que son el Estado que más patentes tecnológicas presenta, que han sacado 800 millones de chinos de la pobreza estructural. Fíjense, la adhesión que tiene es los resultados, es la prosperidad. Fíjense, lo sintetiza esta frase en mandarín, Wei Renmin Fu, trabajar por el pueblo. ¿Qué frase más cara para nosotros, más querida y más entrañable que es trabajar para la prosperidad y para el pueblo? Así que quiero cerrar con esta reflexión, invitarlos también al debate y a problematizar las preguntas. Y muchísimas gracias por habernos invitado y poder compartir estas reflexiones con ustedes, compañeros.